este momento para agradecerle al doctor Camilo Álvarez por su ayuda para crear esta acción. Entonces, en el orden del día vamos a empezar con una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de los cambios fisiológicos del anciano, vamos a dar unos tips para hacer la preanestesia de la mejor manera, luego vamos a un intraoperatorio y cómo hacer los cuidados operatorios de estos pacientes y por último terminamos pues con las primeras cosas. Entonces, lo primero es entender por qué es importante hablar del tema. Y la respuesta es muy sencilla, porque cada vez va a ser más frecuente que nos enfrentemos a estos pacientes. Tenemos en la gráfica que tienen ahí en la pantalla. Entonces, como les iba hablando, porque es importante hablar de este tema, porque cada vez es más frecuente que nos enfrentemos a pacientes mayores de 65 años. Tenemos acá en la gráfica, tenemos que a partir de los años 60 viene un cambio de la pirámide poblacional en el que cada vez van a haber más pacientes mayores de 65 años y la edad media en promedio va a ir aumentando. Para el 2015 estaba descrito que aproximadamente 8.5% de la población general eran mayores de 65 años, pero se estima que para el 2050 esta población sea de 17%. Adicionalmente, estos pacientes pueden ser todo un reto porque hay una mayor prevalencia de discapacidad. La mayor discapacidad pues, mencionada es la dificultad para el desplazamiento, que puede ser hasta el 15% de los mayores de 35 años, pero alcanza el 48% de los mayores de 85 años. Y estos pacientes, debido a sus cambios fisiológicos y a todo lo que les ocurre, tienen mayor necesidad de cirugía. En los datos del Reino Unido, pues hablan de que los procedimientos ambulatorios que se realizan por año, 19% son en pacientes de 65 a 74 años y el 14% son en pacientes mayores de 75 años. Adicionalmente, para esta población se estima que en el 2050 uno de cada 5 pacientes mayores de 75 años va a necesitar en algún momento algún procedimiento químico. Entonces, estos individuos son individuos especiales que tienen un considerable uso del sistema de salud y nosotros como actores también debemos estar preparados para enfrentarnos a ellos de la mejor manera. Es por eso que vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son los cambios fisiológicos que se dan en el paciente. Lo primero que quiero que determinemos es la necesidad de redefinir el término paciente pediátrico. No solo porque en la bibliografía no es claro, ciertas bibliografías que hablan más de 25 años, más de 60, más de 60, sino porque más que la edad cronológica nosotros debemos estar basados en la edad biológica. Esta edad biológica está determinada por diferencias en las vías implicadas del envejecimiento que por lo general están relacionadas con inflamación y eso hace que se altere la funcionalidad de diferentes órganos. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, hay personas mucho mayores que tienen un muy buen estado funcional a comparación, por ejemplo, de otras personas que pueden tener 50 años, pero que pueden tener mucho tiempo. Adicionalmente, en esta charla no pienso hacer un enfoque basado en la enfermedad, sino que quiero hablar propiamente de los cambios que se evidencian. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, especialmente a nivel vascular, los primeros cambios que vamos a ver es un aumento de la rigidez arterial y de la arteriosclerosis. Esto se va a traducir en un aumento de la poscardia por tanto un consumo de oxígeno a nivel miocárdico y un trabajo pues, a nivel del corazón que se va a aumentar. Adicionalmente, estos pacientes tienen mayor riesgo de tromboembolia venosa, en primer lugar porque tienen factores que predisponen a la estasis, como es el caso de la inmovilidad, de la carrera congestiva, de las venas varicosas, también tienen más probabilidad de tener alguna patología relacionada con la hipercoagulabilidad, como es el tabaquismo, la trombocitosis, el cáncer, los tratamientos para el cáncer y también es probable que tengan una disfunción endotelial que, como les dije, el envejecimiento está relacionado con la inflamación y la inflamación pues nos puede llevar a esa disfunción. En el miocardio, entonces vamos a tener, si bien la función sistólica suele estar conservada, la disfunción diastólica es frecuente y esta disfunción diastólica está dada porque hay una apoptosis de los miocardiocitos y el resto de miocardiocitos que quedan van a ser una hipertrofia que van a llevar a engrosamiento y rigidez de ese ventrículo. Entonces, eso se va a traducir en que los pacientes van a ser más dependientes de la precarga y del llenado auricular. La respuesta cronotrópica principalmente está afectada en ellos porque hay un envejecimiento del sistema de conducción que lleva tanto a la disminución de la variabilidad y de la frecuencia cardíaca máxima como a abrir. Está reportado que en los pacientes mayores de 80 años hasta 1 de cada 10 puede sufrir de fibrilación auricular.
Adicionalmente, ellos tienen una menor respuesta a los estímulos causados por los varoreceptores, por el sistema nervioso autónomo y por el sistema renina. Entonces, todos estos cambios se sean más susceptibles en aspectos hemodinâmicos. Hablando un poco entonces del sistema respiratorio, quiero resaltar los cambios que hay a nivel de la mecánica ventilatoria. Hay una disminución de la compliance en la pared pues, torácica y hay una disminución de la elasticidad del parénquima pulmonar. Esto junto con un aumento de la capacidad del cierre va a generar una variación en los volúmenes pulmonares. Si bien la capacidad pulmonar total de los pacientes sigue siendo la misma, va a haber un aumento del volumen residual y por tanto una disminución de la capacidad vital. Eso se traduce entonces en una disminución en los volúmenes de reserva tanto inspiratorios como expiratorios. También por la pérdida de masa muscular que se da en estos pacientes hay una debilidad de los músculos respiratorios y adicionalmente respiratorios y hay un intercambio gaseoso que suele ser menos efectivo porque hay una pérdida de la superficie alveolar de aproximadamente un tercio, lo que hace que haya más trastornos de la respiración. A nivel del sistema nervioso central también hay una disminución en la respuesta pues, al CO2 y al oxígeno, hay más incidencia de neumopatía y en los pacientes mayores de 70 años se reporta una incidencia de síndrome de artritis hasta de 75%. Son factores. En el sistema nervioso central, entonces, si bien hay una disminución del volumen encefálico total, no está dado por pérdida de neuronas, sino por pérdida de sinapsis y dendritas. Esta pérdida se da principalmente en el hipocampo, en la corteza prefrontal y frontal y en el lóbulo temporal. Hay un adelgazamiento de la sustancia gris cortical aproximadamente 0.51% cada año, una disminución en los receptores y en los neurotransmisores, una disminución en el espacio epidural y un aumento de la permeabilidad en la barrera macrocefálica. A nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, como les venía diciendo, a nivel del sistema nervioso periférico hay una pérdida de las neuronas simpáticas y parasimpáticas, así como de sus receptores, por lo que tienen pues una menor respuesta a este nivel. En el sistema renal va a haber una disminución del peso general de los riñones que pasan de pesar 250 gramos a pesar más o menos 180 y esta disminución del peso y de la funcionalidad, por tanto, es muy variable entre paciente a paciente. Esto depende no solo de la presencia de comorbilidades como la diabetes o la hipertensión que van a generar pues cambios propios en el riñón, sino también de la exposición a nefrotóxicos que haya tenido mi paciente a lo largo de la vida. ¿Y qué va a pasar? Que es que las nefronas se van a volver como escleróticas y por tanto los glomérulos no van a funcionar tan bien. Adicionalmente, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal aproximadamente en un 10% cada 10 años a partir de los 50 años y esto se va a traducir en una pérdida de la capacidad de la concentración de la orina y de la acidificación que me va a llevar también a alteraciones pues hidroelectrolíticas, menor respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona y una disminución pues esperada de la tasa de filtración glomerular que sabemos se da a partir de los 40 años. Adicionalmente, en estos pacientes hay más probabilidad de tener patologías de importancia urológica como la hiperplasia prostática benigna, prolapso vaginal, alteraciones pues en la mucosa vaginal en general y eso hace que tengan mayores riesgo de presentar infecciones del tracto urinario. Recordar que en estos pacientes también es difícil estimar la tasa de filtración glomerular porque nos solemos basar en la creatinina que sabemos viene a partir del metabolismo del músculo. Entonces, como estos pacientes tienen una disminución importante de la masa muscular, pues debemos tener precauciones adicionales. A nivel del sistema hepático también disminuye el peso del hígado, normalmente es el 2.5% del peso corporal total y en pacientes mayores de 70 años está descrito que es más o menos 1.5%. Hay una disminución sanguínea del flujo que llega al hígado. Si comparamos a un paciente de 65 años versus uno de 20, el de 60 años va a tener 40% de reducción en ese flujo. Hay una alteración en la funcionalidad enzimática porque probablemente ese paciente ya está ocupando sus enzimas por otros medicamentos que normalmente toma y hay una disminución de la producción de proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, que como vamos a ver tiene implicaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. En el tracto gastrointestinal va a haber una disminución de la motilidad en general, de la secreción ácida gástrica y también del tiempo de vaciamiento gástrico. Todo esto sabemos que va a ser muy importante para nosotros.
Ahora, respecto al sistema musculoesquelético, si bien, como ya les había dicho, hay una disminución de la masa muscular total, también hay una disminución de la calidad de ese músculo. Adicionalmente, hay una redistribución de la grasa corporal, hay un aumento de la grasa total, pero es una pérdida de la grasa subcutánea. Es frecuente que tengamos artrosis de algunas deformidades óseas y hay una disminución de los receptores, del número de receptores de propiocepción en estos pacientes, lo que hace que sean más propensos a las caídas. También va a haber un adelgazamiento de la piel, principalmente de la dermis, que hace que sean más susceptibles a lesiones y que tengan alteración en la absorción de medicamentos, por ejemplo, transdérmicos. Para esta parte de la charla, quiero hacer como invitarlos a que participemos de un caso clínico. Tenemos a doña Lucía, ella es una paciente de 75 años y viene para la preanestesia. Nos entregan, la jefa de enfermería nos entrega el papelito, nos dice que tiene un carcinoma de colon y que va para una hemicolectomía por laparoscopio. Yo quisiera saber, además de las consideraciones normales que tenemos en la preanestesia, qué tipo de consideraciones adicionales solemos tener con los pacientes geriátricos o qué conocen ustedes. Pues, por ejemplo, preguntar por medicamentos porque puede estar polifarmacia. Ujú. Estado nutricional. El estado nutricional, Y tan fragilez. qué tan fragilez. Los medicamentos que vamos a usar, pues teniendo en cuenta los cambios farmacológicos y farmacodinámicos. Perfecto. El estado. Depende. Exacto, listo. Entonces, lo primero es recordar que la preanestesia es es el mejor momento para yo conocer qué funcionalidad de base tiene mi paciente, como me dijeron, qué objetivos terapéuticos tengo con él, cuáles son los riesgos de las complicaciones, qué factores de riesgo especiales tiene este paciente y lo que más se nos olvida, qué intervenciones puedo hacer yo para llevar a mi paciente en su mejor condición posible al día de la cirugía. Entonces, si bien, como les dije, no voy a hacer un enfoque basado en la enfermedad, sí es importante saber que en estos pacientes hay síndromes geriátricos. Más que diagnósticos clínicos, estos síndromes son la manifestación de un montón de patologías que pueden tener los pacientes. Y tenemos, algunos de ellos son la declinación de la función cognitiva y de la funcionalidad, las caídas, la incontinencia urinaria, las lesiones por presión y el delirium. Si bien nos basamos, por ejemplo, en las guías americanas o en las guías británicas, pues de la Sociedad de Geriatría, ellos son muy incisivos en entender al paciente aquí como una generalidad y tener en cuenta es también estos síndromes cognitivos más que la patología, perdón, estos síndromes geriátricos más que la patología como tal. Y también hice pues algunos tips que estaban en este consenso italiano y ya vamos a repasarnos entonces como 11 cosas básicas que debe tener la preanestesia. Entonces, lo primero, como muy bien, quiero que ustedes me crean y crean que una vez hacemos esta evaluación a los pacientes sí les va mejor. Entonces, les traigo pues este estudio que es de el Reino Unido, en el que ellos cogieron todos los pacientes de 2002 a 2014 que iban para una cirugía mayor electiva y miraron quienes habían tenido algún tipo de valoración geriátrica y habían aplicado las guías de práctica clínica que tienen de la Sociedad Geriátrica pues, del Reino Unido. Entonces ellos pues, se dieron cuenta que si bien solo 2,8% de los pacientes mayores de 65 años que iban a una cirugía electiva mayor tenían algún tipo de evaluación geriátrica, no solo por el geriatra, sino por el médico de atención primaria, pero basado en los síndromes geriátricos, pues a esos poquitos pacientes que le hacían esa valoración les iba mucho mejor y se mejoraba la mortalidad a 90 días, también había una reducción de la estancia hospitalaria, de las complicaciones y sobre todo de los costos. Entonces, es por eso que yo creo que tenemos que cambiar el chip, mirar que esto sí tiene pues alguna repercusión y que probablemente si yo me tomo el tiempo de hacer una preanestesia más completa en este paciente, le va a ir mejor. Entonces, como muy bien dijo Manu, es muy importante evaluar el estado cognitivo de los pacientes. En Europa está descrito que 35 a 50% de los pacientes mayores de 50 años tienen algún grado de deterioro cognitivo que suele ser leve. Por eso les recomiendo hacer un cribado con herramientas sencillas como es el Minicoc o el Mini Mental State Examination. Este cribado no es solo para saber quién tiene esa disfunción cognitiva y determinar quién tiene como un factor de riesgo para presentar delirium y disfunción cognitiva posoperatoria, sino que yo creo que muchas veces se nos olvida que estamos poniendo a nuestro paciente a tomar una decisión de vida, ¿cierto? Y quizás si no está en el mejor estado cognitivo, no tiene la capacidad de entender las implicaciones y las complicaciones que tiene este procedimiento que yo le voy a hacer.
También quiero hacer aquí como la cuñita. Muchas veces pasamos por encima y tratamos, no les explicamos a los pacientes qué es esperable de este procedimiento, qué complicaciones pueden haber y en caso de que Dios no lo quiera algo negativo pase, cuáles son las directrices avanzadas y quién va a ser el representante legal, ¿cierto? Yo creo que sí, muchas veces por parte del grupo de cirugía ese procedimiento no lo hacemos, los que nos tenemos que poner como la 10 somos nosotros y dejar eso por escrito en la historia clínica para facilitar ese paso pues con los pacientes. Entonces acá les dejo ambas escalas, está el Minicock y el Mini-Mental State Examination, ambas están validadas, ambas dicen que se toman menos de 5 minutos, sin embargo yo considero que el Minicock es mucho más corto, simplemente consiste en una prueba del reloj modificada en la que ponemos pues al paciente a realizar el reloj y poner la hora y pedirle que repita, pues les decimos 3 palabras, que la repita inmediatamente y luego de 5 minutos, o sea, es una cosa que no nos toma más de 2 minutos adicionales en la preanestesia que nos va a permitir tener implicaciones pues en ese paciente. También como Martina y Ana dijeron, es muy importante el manejo de medicamentos. No es solo hacer una lista total de los medicamentos, sino también incluir cuáles son los suplementos, si tienen algunos medicamentos herbales adicionales y verificar si la dosis tiene que ser ajustada según la tasa de filtración glomerular. El objetivo de esto es determinar cuáles medicamentos son esenciales para continuarlos y cuáles medicamentos no lo son para suspenderlos. También busca identificar pacientes que tengan polifarmacia, es decir, que tomen más de 5 o 10 medicamentos dependiendo de la bibliografía donde leamos y miremos si podemos hacer alguna intervención adicional. Como herramienta entonces para hacer esta parte les recomiendo los criterios de PIRS modificados que tuvieron como un relanzamiento en el 2023 y ellos determinan grupo por grupo farmacológico cuáles son los medicamentos de uso inapropiado en estos pacientes. Otra cuñita que quiero hacer acá, muchas veces sí, somos muy juiciosos, hacemos todo el razonamiento y dejamos todo por escrito, pero no verificamos que el paciente sí entienda, ¿cierto? Y el paciente no se lleva esa historia clínica, entonces tomarnos 30 segundos para decirle si entendió qué medicamento se va a tomar, cuándo los va a suspender, ¿cierto? Para que nos cercioremos pues, de que la comunicación sí haya sido efectiva. Y también acá les quiero hacer otra cuñita. Nuestra compañera Diana tiene una charla muy chévere acerca del manejo de medicamentos en el paciente anciano que está en la charla, en la página de YouTube. Como dijo Adolfo, entonces también determinar la fragilidad en estos pacientes es muy importante. Y la fragilidad, si bien es difícil de poner en palabras, es como un estado multidimensional en el que hay una disminución de las reservas fisiológicas del paciente, lo que lo hace más vulnerable cuando se somete a estresores. Si bien esa fragilidad está directamente relacionada con la edad cronológica, está presente en el 4% de los pacientes de 65 años, pero aumenta hasta 26% en los pacientes mayores de 85, también está relacionada con otros factores propios del paciente, como es las comorbilidades, el estado socioeconómico, también en relación pues, con factores de la cirugía, etcétera. Entonces, si bien es difícil poner en palabras cómo lo que significa fragilidad, a mí me parece que esta gráfica es muy clara en mostrarlo. Si vemos que tenemos dos pacientes que son completamente independientes los dos, en el paciente de la línea superior lo sometemos a un estrés, tiene una pues como una disminución de su capacidad funcional, pero se recupera y sigue siendo totalmente independiente. Mientras que un paciente frágil está pues también de manera independiente, pero cuando se somete a un estresor, lo que traemos es un paciente que se convierte dependiente por una disminución de su capacidad funcional. La fragilidad entonces está descrito que es un mejor predictor de la edad cronológica de desenlaces negativos como la mortalidad a 30, 90 días y un año y está asociado también con complicaciones y estancia prolongada. Cuando se empezó a hablar de fragilidad, empezaron a hablar de un test que se llamaba el Time Up and Go, en el que simplemente le pedíamos al paciente que se sentara en la silla, se levantara, caminara 3 metros, se devolviera y se volviera a sentar en la silla y cronometrábamos cuánto le tomaba pues como este desplazamiento. Hablaban en alguna bibliografía más de 15 y en otros más de 20 segundos para determinar que el paciente tenía alto riesgo de caídas y pues que por tanto estaba en fragilidad. Sin embargo, si yo me llego a fracturar el tobillo derecho y me hacen a mí esa escala, probablemente me demore también más de 20 segundos en hacer ese desplazamiento y por eso surgió la necesidad de tener unas nuevas herramientas. A partir de eso se han creado múltiples herramientas, están descritas más de 60 escalas, pero todavía no se ha identificado una que sea ideal, altamente específica y que sea factible de que la apliquemos en todas nuestras consultas. Yo les voy a mostrar varias, les voy a dar mi opinión personal, pero yo creo que el mensaje claro es que lo usemos según a nuestro contexto y con la cual nos sintamos pues como cómodos y sepamos utilizar.
Entonces, si bien tenemos acá la escala de Edmond, esta es una escala que se basa en el índice de fragilidad de Rockwood, que lo que busca es determinar una acumulación de diferentes disfunciones, no solo en el estado general, sino también en el soporte social, en la continencia, en la función, funcionalidad, y a partir de eso determinar si un paciente es frágil o no. Esta escala está extensamente validada para mortalidad, para complicaciones y para alta en un cuidado, pues en un sitio de cuidado especializado. Sin embargo, a mí me parece que es un poquito complicada y un poquito tediosa y por eso les traigo esta que es el fenotipo de fragilidad, que fue la que primero se describió. Y en el fenotipo de fragilidad lo que trataba de decir pues el investigador era que una vez uno se volvía frágil tenía cambios físicos y en el fenotipo que se traduce y pues buscó cuáles se asociaban indirectamente con esa fragilidad. Entonces, él evaluaba la debilidad, la pérdida del apetito, la actividad física, la fatiga, la pérdida de peso. Pero cuando hizo la primera escala, pues había que determinar el consumo de calorías por semana y había que tener un dinamómetro para ver cuál era la disminución de la fuerza de agarre. Sin embargo, se hizo una modificación donde tenemos esta, que es la de la modificada, en donde se hacen pues como preguntas más relacionadas al día a día. Esta no está relacionada, pues no predice mortalidad y no tiene en cuenta el deterioro cognitivo, que también es una parte muy importante de la fragilidad, y por eso, en mi opinión, la mejor escala es esta, que es la clínica de fragilidad, que es la que recomienda, por ejemplo, la Guía Europea de Paciente Cardiovascular, en la que más que una escala lo que aplicamos es como un pequeño resumen de lo que vimos en nuestro paciente y lo clasificamos en uno de estos 9 grupos, desde muy fit hasta terminalmente enfermo, y eso nos permite también salir un poquito de ese modelo dicotómico de decir frágil, no frágil, sino, hombre, frágil, de pronto prefrágil o no frágil para nada, ¿cierto? Otra de las condiciones importantes para ver en estos pacientes es la depresión. Si bien la depresión en los ancianos es frecuente, está descrita hasta en un 14%, cuando tenemos algún deterioro cognitivo, principalmente leve, se han descrito que está presente hasta en el 20% de los pacientes. Y como ya mencionamos, muchos de nuestros pacientes geriátricos tienen ese deterioro cognitivo. La depresión no solo está relacionada con deterioro cognitivo posoperatorio, delirium, mayor empleo de analgésicos, sino también con resultados subóptimos. Y para eso les traigo esta herramienta que es simplemente el PHQ-2, que son 2 preguntas que con una sensibilidad del 97% me detecta qué paciente está en riesgo de tener depresión. Si bien yo no soy psiquiatra ni psicóloga y probablemente no voy a mandar medicamentos ni voy a hacer el diagnóstico con el DMS-5, sí voy a poder mandar a mi paciente a que reciba la atención sea por parte del psicólogo o el psiquiatra, que es lo que va a necesitar para tenerlo pues en la mejor condición posible. Como Manuela dijo, el estado nutricional en estos pacientes es fundamental. Hasta 40% de los pacientes están malnutridos y esa malnutrición se traduce en peores desenlaces de mortalidad, de readmisión, de estancia prolongada. Si bien podemos mirar el estado nutricional indirectamente con la albúmina menor de 3, que se asocia pues con el peor estado nutricional, no solo es mirar esa parte, sino también hay esta escala pues que es como un cribado, un tamizaje para ver a qué paciente tengo que remitir a nutrición. En caso de que no pues haya necesidad, igual hacer las intervenciones no farmacológicas, recordar la importancia del consumo de proteínas, de disminución de carbohidratos, etcétera, y evaluar también las alteraciones para la deglución. Muchos pacientes de estos simples están a punta de colada y bebidas porque no son capaces, no tienen una buena funcionalidad de la deglución que podríamos mejorar con una visita a fonoaudiología y simplemente lo pasamos por alto. Y acá también quiero dejar pues como el asterisco de hacer una modificación en el ayuno y ser un poquito más explicativos con los pacientes. Muchas veces le decimos 8 horas de ayuno para toda la comida, ¿cierto? Pero si yo le digo, no señor, usted puede tener para una dieta ligera un ayuno más de 6 horas, entonces si la cirugía es por la tarde usted se puede levantar, comerse unas galletas con soda en aromática, o si la cirugía es a primera hora en la mañana y usted por la madrugada le da demasiada sed, se puede tomar 2 horas antes un vasito con agua. Todas esas cosas van a hacer que a mi paciente pues tenga un mejor desempeño. Entonces, respecto a la función cardiovascular, igual que en la mayoría de pacientes, indicar cuál es la capacidad funcional, recordar que en ellos pues probablemente no va a ser tan obvio ni les vamos a poder preguntar si trotan 15 kilómetros los domingos, pero sí les vamos a poder preguntar en sus actividades de vida diaria cuáles implicaciones tiene, ¿cierto? Si la señora vive en tercer piso y va todos los días a misa, yo ya puedo decir, listo, estoy tranquila porque tiene una adecuada capacidad funcional. Y también conocer que hay escalas de riesgo, que todas las conocemos, que todos los usamos frecuentemente.
El problema es que estas escalas fueron desarrolladas con datos de la población general y no son especiales para el paciente geriátrico. Entonces, en ocasiones puede hacer un subdiagnóstico o infravalorar el riesgo en estos pacientes. A partir de eso, en el 2017 se creó el Geriatric Sensitive Perioperative Cardiac Risk Index, que es como una modificación del RCRI, en donde cogieron la misma base del NSQIP y miraron cuáles factores de riesgo se asociaban de manera independiente con el riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que, si bien cuando la compararon con el MICA y el RCRI, que son las escalas de riesgo que normalmente usamos, les fue mejor, no ha habido un estudio de validez externa y yo creo que por eso no ha cogido la fuerza necesaria para usar. Respecto a la función pulmonar, recordar pues que estos pacientes tienen más riesgo de complicaciones, hasta en un 33%, por factores propios del paciente como comorbilidades de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, dependencia funcional, hipoalbuminemia, y también recordar la importancia del sitio del procedimiento, del tipo de procedimiento en este tipo de complicaciones. Hay múltiples escalas de riesgo para valorarlo, conocemos el ARISCAT, conocemos Gupta, pero es importante tener en cuenta que al igual que las de riesgo cardiovascular no están validadas para la edad y recordar que este es el momento importante en el que podemos hacer algunas intervenciones como la optimización del manejo de las comorbilidades y la reducción del tabaquismo, que son esenciales en este momento. En la función renal, entonces recordar que estos pacientes tienen pues pueden tener enfermedad renal crónica subdiagnosticada en el perioperatorio y que muchas veces simplemente nos fiamos del valor de la creatinina, no calculamos la tasa de filtración glomerular y vamos a ver que hasta en el 30% de los pacientes geriátricos hay una disminución significativa y hasta 80% de los pacientes requieren algún ajuste de la dosis solo por la variación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, no es quedarnos solo con el valor de la creatinina, sino identificar mediante los diferentes modelos matemáticos de CADEP, MDRD o BSI, que sabemos que es el único que está validado para ancianos, cuál es esa tasa de filtración glomerular en mi paciente. La anemia, entonces, es un factor prequirúrgico que está asociado a mortalidad y que suele ser frecuente en los pacientes mayores. A partir de eso se creó entonces el Patient Blood Management, que es un protocolo que lo que busca es disminuir el uso de productos sanguíneos no necesarios y buscar una optimización de la hemoglobina previo a la cirugía. Pero no es solo en estos pacientes decir anemia o no anemia, ¿qué voy a hacer? Sino por qué tiene anemia mi paciente, ¿cierto? No es solo quedarme a mandar el hemograma, sino buscar cuáles son las causas. ¿Será que tiene una enfermedad renal crónica que yo no me he dado cuenta y por eso tiene la anemia? ¿Será que tiene un sangrado gastrointestinal? ¿Será que simplemente tiene ferropenia y yo lo puedo optimizar aumentando pues el consumo de hierro, dando suplemento de hierro? Acá otra cuña, nuestra compañera María, tiene una excelente charla acerca del manejo pues, del Patient Blood Management en los pacientes ancianos, que también está en la charla de YouTube. Bueno, y por último, en estos pacientes, evaluar la condición social. Estos tienen mayor riesgo de aislamiento y de tener un mal soporte social y involucrar a la familia no solo es positivo porque nos pueden ayudar a comunicarnos con el paciente y a tomar la decisión, sino porque si yo los hago partícipes desde la preanestesia, créanme que cuando ellos estén en la recuperación, en el posoperatorio, van a ser mucho más amigables con el paciente y van a entender cuál es su función en esa recuperación, ¿cierto? Si yo le explico al paciente, a la familia, el paciente se va a levantar un poquito desorientado, yo necesito que tú todo el tiempo lo estés ubicando, le digas qué día es, que cada día, que de día se está despierto y de noche se duerme, que si tiene el audífono las gafas se las ponga, todas esas cosas van a hacer que los pacientes se sientan mucho más cómodos y disminuyan la incidencia de complicaciones como el delirio en estos pacientes. Entonces, hablando de doña Lucía, que era la paciente que habíamos visto ahorita, que recordemos que va para una hemicolectomía por la laparoscopia, la persona que hizo la preanestesia dijo que tenía hipertensión, diabetes mellitus insulino requiriente y una enfermedad coronaria que fue revascularizada hace 5 años. Toma losartán, metoprolol, metformina, glargina y ASA. Tiene un antecedente de una colilapia y un apéndice bajo anestesia general, ambas sin complicaciones y de antecedentes importantes, pues también tiene tabaquismo activo.
En la revisión por sistemas ella nos dice que no tiene ningún síntoma cardiovascular, que vive en un tercer piso y todos los días sube a misa, tampoco tiene síntomas respiratorios asociados, tiene un ecocardio de hace un año que muestra una fracción de eyección del 40% con una hipoquinesia de la pared inferior, pero el ventrículo derecho está normal y las válvulas normales. Estos son los paraclínicos y no reportan ningunos hallazgos pues al examen físico como evidentes. Estas son las escalas de riesgo que se le calcularon en la tasa de filtración glomerular. Si yo les llego con esta preanestesia y la tenemos que poner, pues la tenemos que montar en el quirófano, ¿ustedes qué consideraciones especiales, además de las consideraciones que tendrían con cualquier paciente, tendrían a la hora de abordar este paciente? Hipotermia, Eh, delirium, Zonas de presión. zonas de presión. Tener en cuenta qué medicamentos voy a usar por los cambios farmacológicos que estabas mencionando. Ujú. ¿Es qué? La Exacto, listo. Entonces, como hemos hablado, estos pacientes son una población especial, que si bien yo sé que todos somos muy meticulosos a la hora de estar en el quirófano, en estos pacientes tenemos que tener los ojos mucho más abiertos con todo lo que estamos haciendo, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con qué medicamentos les vamos a poner, qué monitoría vamos a usar y mirar muy precisamente cuál es el estado hemodinámico de estos pacientes. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de los... Ay, señora, esto sí pasa. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no importa. De los cambios farmacocinéticos, entonces lo primero es que a nivel de la absorción de los medicamentos, vamos a tener una alteración por todas las vías, no solo la vía oral, porque como hablamos, había una disminución del vaciamiento gástrico, había una disminución de la secreción gástrica, sino por ejemplo la vía transdérmica, al haber un adelgazamiento de la dermis, pues va a haber una alteración de la absorción. Adicionalmente, pues quiero ser muy enfática en que si bien hay una alteración del intercambio gaseoso, como habíamos hablado por los cambios funcionales, pues a nivel respiratorio, estos pacientes necesitan una menor concentración mínima alveolar de anestésicos inhalados para llegar pues a los objetivos que buscamos. Respecto a la distribución, entonces es importante tener en cuenta que el agua corporal total en los ancianos se va a disminuir en un 10 a 15%, lo que va a disminuir el volumen de distribución de los medicamentos hidrosolubles y va a haber un aumento de la grasa corporal total y por lo tanto un aumento del volumen de distribución de los medicamentos lipofílicos, pues por así decirlo. Respecto al metabolismo, recordemos que ya habíamos hablado que hay una disminución tanto de la función hepática como de la función renal y que los enzimas encargadas de hacer esta distribución van a estar, este metabolismo, perdón, van a estar disminuidos en estos pacientes y todo lo anterior se traduce en un aumento del tiempo de latencia, en un aumento de la vida media de los medicamentos y hace que yo tenga que tenerlos todo el tiempo en cuenta. Es que bueno, de los, qué pena con ustedes que no les aparece pues la presentación, estamos teniendo acá como un problema técnico, pero no importa, aquí vamos. De los cambios farmacodinámicos a nivel del sistema nervioso central, recordar que son más sensibles a los medicamentos que les damos y por eso tenemos que hacer una reducción de las dosis en estos pacientes. A nivel hemodinámico, recordar que tienen más probabilidad de tener variación en la presión arterial media y a nivel pulmonar, recordar que tienen más riesgo de depresión respiratoria. Sigue que esta parte ya la habíamos hablado, entonces podemos respirar todos, esta parte también ya la habíamos hablado. Y por último, a nivel respiratorio, recordar que tienen mayor susceptibilidad de depresión respiratoria y por tanto es importante reducir la dosis de medicamentos que tengan pues este riesgo como propofol y benzodiazepinas. De las consideraciones generales, cuando se nos hace partícipe a la hora de tomar decisiones en el tipo de procedimiento, hacer la sugerencia siempre de tener los procedimientos mínimamente invasivos. Recordar que en estos pacientes es fundamental una técnica anestésica individualizada, según los protocolos ERA, siempre nos debemos apoyar cuando sea posible de anestesia general más alguna técnica loco-regional.
tener, como dijo Adolfo, mucho cuidado con la posición de los pacientes, evitar posiciones prolongadas en estos pacientes porque son muy frágiles, revisar las zonas de presión, las zonas de compresión nerviosa y tener en cuenta que muchas veces esta piel es muy frágil, solo con poner los electrodos o poner el microporo, lo que sea que ponemos en la cara del paciente, podemos generar una lesión, ¿cierto? Entonces, tener todo el tiempo en la mirada ese tipo de cosas. Y por último, como también dijo Adolfo, el control de la temperatura es indispensable indispensable en estos pacientes porque tienen una tendencia a la hipotermia. Y no es solo regular o controlar la temperatura pues en pacientes que van a estar en procedimientos de más de media hora, sino también hacer un calentamiento activo con las herramientas que yo tenga en mi quirófano, ¿cierto? Respecto a los manejos de medicamentos y monitoría, entonces, como habíamos hablado por los cambios farmacodinámicos y farmacocinéticos, hacer ajustes de la dosis, propofol, benzodiazepinas, opioides requieren un aumento, una disminución, perdón, de la dosis y un aumento del intervalo en el que yo voy a hacer la administración de medicamentos. También en todas las guías recomendaban en los pacientes mayores de 65 años hacer una monitoría de profundidad anestésica. Y yo creo que este es un paso en el que muchas veces estamos fallando. La razón o la explicación que ellos dan es que cuando usamos anestesia general en estos pacientes solemos tener una profundidad excesiva y no nos damos cuenta porque no tenemos cómo mirar en el sitio efecto qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y por último, hacer una evaluación de la función neuromuscular para evitar tener el bloqueo neuromuscular residual, que por todos los cambios que hablamos en estos pacientes es mucho más frecuente. Por último, en el posoperatorio quisiera tener pues en cuenta, quisiera que tuviéramos en cuenta que si bien nosotros fuimos muy cuidadosos al hacer la preanestesia y cuidamos mucho al paciente en el quirófano, le estamos entregando a nuestro paciente a alguien más. Entonces, si yo todo el tiempo tuve mis alarmas prendidas y fui muy cuidadosa con mi paciente, ¿por qué dejarlo de ser en este momento, cierto? Transmitir ese mismo sentido de pertenencia por el paciente cuando estamos en el posoperatorio. Entonces, recordar que en el manejo del dolor posoperatorio de estos pacientes puede ser un poquito más difícil, no solo por los perfiles de seguridad de los medicamentos, sino porque en ocasiones no van a tener pues vamos a tener dificultad para la comunicación. Recordar la importancia de hacer un manejo multimodal y de evitar el uso de opioides en la medida de lo posible y apoyarnos de escalas como No Pain o Pain Aid de cuando tenemos una dificultad para la comunicación, evaluar según el comportamiento del paciente cómo hacer el dolor, cómo está haciendo el dolor y respecto al delirium y disfunción cognitiva, recordar que son complicaciones frecuentes y que una vez instauradas el tratamiento es un poquito difícil y que depende de nosotros hacer la prevención, pues hasta el 30-40% de los casos son prevenibles. Si bien el personal de enfermería es frecuentemente encargado de hacer un tamizaje diario con la escala CAMO, el CAMA ICU, todas las intervenciones que les mencioné ahorita que podía ser parte de la familia, eso también es nuestra responsabilidad, traducírselas y llevárselas a las personas que van a ser encargadas, el personal de enfermería, la auxiliar o el médico pues tratante para tratar de que no, pues hacer las intervenciones y que no haya más incidencia pues de estas complicaciones. De las complicaciones pulmonares, todos sabemos que tienen más riesgo, ya lo habíamos conversado, pero en estos pacientes es fundamental la monitoría, ¿cierto? Si yo tengo riesgo de una complicación pulmonar, por lo menos llevarlo a una unidad de cuidados especiales donde le van a estar pendiente de él, o si no tengo disponibilidad, si estoy en una institución donde no es el caso, no me cuesta nada decirle a la jefe de enfermería de dejarle el monitor puesto hoy por la noche, estén revisando los signos vitales no cada 12 o cada 8 horas como normalmente se hace, sino hacer un control horario. Todo eso son intervenciones que no me quitan a mí nada y que se pueden traducir pues en una mejoría del paciente. Respecto a las náuseas y vómito posoperatorias, si bien son menos frecuentes en el anciano, recordar que cuando se presentan aumenta la probabilidad de tener complicaciones como broncoaspiración, por lo que tenemos que ser muy incisivos y recordar todos los mismos cuidados que yo tuve, dejarlos por escrito en la historia clínica para que el paciente la persona que me va a recibir el paciente en recuperación o que me va a recibir el paciente en hospitalización o donde sea, tenga los mismos cuidados. Ya como conclusiones, entonces, me parece fundamental conocer los cambios fisiológicos en el paciente para hacer un adecuado abordaje. Me parece que la preanestesia es el momento más importante donde yo creo que todavía podemos mejorar un poco más y tener más intervenciones en estos pacientes. Recordar hacer un plan individualizado en cada paciente teniendo en cuenta todo lo que mencionamos en la charla. Y por último, la monitoría posoperatoria y su importancia en estos pacientes son fundamentales para tener los mejores desenlaces posibles. Muchas gracias a todos por la atención. Espero les haya servido esta charla para algo. Les dejo el QR con toda la información y quedo atenta para dudas, preguntas y comentarios. Sally, gracias por las felicitaciones. Hola a todos los profes, buenos días. Bueno, como ahí nos habíamos planteado el objetivo de
pues como que nos dan un paciente geriátrico desde la anestesia, desde el escenario, y todo lo que pasa con él desde que lo hacemos hasta pre, inter, postoperatorio. Entonces, en el preoperatorio pretendíamos revisar que, bueno, el paciente urgente es otro escenario diferente, pero el paciente geriátrico usualmente es un paciente que lleva procedimientos que son sensibles al tiempo. Y esa sensibilidad al tiempo, a pesar de que el procedimiento tiene que ser rápido, pues usualmente nos da un tiempito para nosotros optimizar ciertas cosas. Entonces, el ser juiciosos con ese tiempo que tenemos para mirar a ver qué podemos optimizar y cómo podemos cambiar los desenlaces del paciente, porque ya hemos quedado en nuestro que eso sí influye y sí genera cambios en el futuro de nuestro paciente. En el intraoperatorio hay una cosa muy particular, es que hay una disociación entre la condición del paciente y el procedimiento. Puede un paciente que está por un procedimiento totalmente bajo riesgo cardiovascular, que no se va a hemorroidectomía, procedimientos de sitio, sino que nos encontramos y empezamos a preguntar antecedentes del paciente y su pregenitivo, ¿cierto? Entonces, como tener en cuenta todas las condiciones que nos contó, salen de los cambios farmacológicos, farmacodinéticos, de todos los cambios fisiológicos, influyen en lo que nosotros vayamos a hacer en el intraoperatorio. Y ya en el postoperatorio, importante recordar que todo lo que nosotros hagamos en el intraoperatorio, dosis de medicamentos que usemos, allí no tengan un impacto ya, nosotros no lo veamos en el procedimiento, pues el enfoque de la anestesia cada vez es más perioperatorio, entonces tengamos en cuenta que no va a tener el paciente y que lo que nosotros estamos haciendo hoy no influye mañana, no influye pasado mañana, pero probablemente sí tiene un impacto en el futuro y en los medios del paciente. Nada, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a usted.